Hola a todos, soy Hugo Pardo Kuklinski desde Barcelona. El concepto de confianza creativa me enamoró desde que lo descubrí. En 2013 los hermanos Kelly, David y Tom, creadores de IDEO, sacaron un libro que se llama Creative Confidence y explica un poco la evolución del concepto. En estos muchos años de trabajo en procesos de creatividad e innovación he descubierto que la confianza creativa es una herramienta clave para poder elegir buenas ideas y, lo más importante, ejecutarlas. Innovación es todo acerca de volver las ideas rápidamente en acciones concretas, minimizar la planificación y maximizar la acción. Y en esa confianza creativa, el exotismo es un valor diferencial en la economía de la atención. Ser exótico significa hacer algo diferente, hacer algo que los demás no esperan, hacer algo que hoy no existe en el mercado, sea cual sea. Y con respecto al trabajo de uno, si uno cree que no trabaja en procesos de creatividad, siempre lo hace. Tú tienes un trabajo, tienes una carrera o tienes una llamada profunda. Y no es la naturaleza del trabajo lo que define el trabajo, porque para lo que a ti es un trabajo, para otros puede ser una llamada. Es como tú lo percibes, ¿eh? Y eso nos lleva al podcast 3, que les recomiendo escuchar, sobre los bullshit jobs, los trabajos bien pagos, pero sin sentido. La capacidad de creer que puedes lograr cambios en tu mundo profesional es un proceso de creatividad, es un proceso de confianza creativa. Insisto, no tiene que ver con lo que hagas, sino tiene que ver con cómo tú percibes lo que haces. Ser fundador y no ser empleado. Y eso significa pensar como un viajero, pensar ingenuamente, mirando todo con ojos de novedad, tolerar la ambigüedad cuando no estamos seguros que vamos por el camino correcto, postergar el juicio algunas veces y descartar la opción por defecto. A la confianza creativa y sobre todo a la educación en el sentido de la formación del carácter, la personalidad, la adquisición del verdadero conocimiento, les gusta el desorden. La educación dirigida por etiquetas, normas e instrucciones aborrece el desorden. Y la confianza creativa requiere de espacios educativos con caos y con desorden. Veamos 4 ideas para explotar tu confianza creativa. Protopía. Los podcasts de Outliers School. Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación. Protopía. Capítulo 13. Abril de 2019. Idea 1. No basta con entender que se debe hacer cambios en una realidad de mercado. Se deben comenzar a hacer ya mismo, rápido, barato, innovador y escalable. Iterar, errar, hasta encontrar un punto de equilibrio donde ya tenemos la innovación que soñamos tener. Y en gran parte el valor de los procesos de ideación ágil, como los que hacemos en Outliers School, son muy útiles para esto. Sentirte empoderado para hacer algo, hacerlo y ver que funciona. Y una vez que funciona bajo este prototipo rápido y barato, se piensa en una segunda iteración, agregando valor y agregando objetivos al diseño. Y esto nos obliga, para pasar de lo verbal al hecho, del decir al hacer, nos obliga a trabajar con urgencia, nos obliga a construir pequeñas entregas y a trabajar con rapidez en el objetivo de diseño que tenemos. Todas las sobreplanificaciones y las reuniones sin ejecutar son síntomas del miedo al cambio y significan no estoy preparado. Se trata más de tomar decisiones en un formato de laboratorio que en reunirse con los jefes esperando el ok a nuestras ideas. Cuanto más libremente fluya la información en un grupo, de manera horizontal y a través de sus distintos integrantes, más adecuadas serán sus decisiones.
Outliers School, escuela itinerante de ideación ágil para resolver retos de cultura digital, comunicación y educación en Iberoamérica. Idea 2, hibridación. Gran parte del éxito en la confianza creativa es saber encontrar ideas en entornos completamente diferentes a los que nos movemos. Potenciar la capacidad de ser intuitivos, reconocer patrones y construir ideas que son emocionalmente significativas. Los sistemas complejos están llenos de interdependencias y de respuestas no lineales. A las personas en general nos cuesta entender unas ideas fuera del dominio donde deben ser llevadas a cabo. Fallamos a la hora de reconocer situaciones fuera de contexto para el cual habitualmente funcionan. Y la hibridación consiste precisamente en eso, en buscar buenas prácticas fuera de mi ecosistema industrial, fuera del entorno en el que trabajo y ver cómo se pueden adaptar al entorno nuestro. Hay un ejemplo clásico en las escuelas de negocio que es el airbag para bicicletas de la empresa sueca Hotbins, o una cosa que a mí me gusta más, que es cómo un equipo de cirujanos y colaboradores en una operación pueden aprender a hacer la operación o el proceso más eficiente aprendiendo del pit stop de la Fórmula 1. Y así podemos encontrar decenas de ejemplos de hibridación para entender que hay ecosistemas donde algo funciona bien y podemos llevar a nuestro mundo industrial. En el caso de Outliers School, nosotros trabajamos mucho con, los aprendizajes del fútbol profesional llevados a la educación formal. ¿Por qué? Porque el fútbol profesional, los entrenadores del fútbol profesional sobre todo, son docentes, son mentores, y las prácticas o la semana de entrenamiento en el fútbol profesional o en el deporte profesional es como diseñar una clase o una asignatura. Esta semana en los podcasts de Outliers School, Hugo Pardo Kuklinski reflexiona sobre la confianza creativa como una herramienta clave para resolver las necesidades profesionales a partir de 4 ideas: hacer mejor que decir, hibridación, antifragilidad y demora de la gratificación. La tercera idea imprescindible para la confianza creativa es la antifragilidad y los errores inteligentes. En el caso de la antifragilidad es un concepto de Nicolás Taleb, de un libro que publicó en 2012 que se llama Antifragilidad, cosas que ganan desde el desorden, y nos explican que la antifragilidad va más allá de la resiliencia o la robustez. El resiliente resiste los golpes y permanece igual. El antifrágil se vuelve mejor con los golpes. Ama la aleatoriedad, la incerteza, lo volátil, lo desconocido, lo incomprensible y los errores, que cuando son pequeños son muy útiles para aprender. No todos los errores son válidos, sino aquellos que no destruyen un sistema. En los sistemas frágiles los errores son inusuales, pero dañan mucho y son irreversibles. En la antifragilidad los errores son muchos y pequeños, reversibles, y nos dan un montón de información. Ensayo y error es un atributo de la antifragilidad y a la vez es un atributo de la confianza creativa. La naturaleza ama los pequeños errores. Sin ellos, las variaciones genéticas serían imposibles. Muchas veces retrasar una crisis no es una buena idea, porque no existe estabilidad sin volatilidad. Y esto nos sirve para nuestro desarrollo profesional y también para nuestro desarrollo de vida. La antifragilidad como herramienta de la confianza creativa. Una idea de lo que se considera un perdedor es aquel que luego de cometer un error no se torna introspectivo y aprende la información que el error le dio, sino que se coloca a la defensiva e intenta justificarse y explicar los motivos del error desde una perspectiva de víctima de alguien más, de víctima del gobierno, de víctima de su jefe, etcétera, etcétera. Cero antifragilidad y, por ende, muy poca o cero también confianza creativa. Protopía.
Ideas para desaprender alrededor de la cultura digital, la comunicación y la educación. La cuarta idea para potenciar la confianza creativa es la demora de la gratificación y la introspección. Y esta demora de la gratificación tiene que ver con trabajar nuestro ego. Recomiendo muchísimo un libro de Ryan Holiday de 2017 que se llama El ego es el enemigo, publicado por Paidós. Y lo que plantea Holiday es que una de las grandes batallas mentales que tenemos a diario es cómo gestionar el ego sin dejar de crecer y sin perder la ambición profesional. La validación externa de nuestras acciones es muy útil, pero a veces se convierte en un fantasma que nos impide crear oportunidades, crecer de manera honesta y abrazar lentamente los logros. Probablemente la clave sea autopromoverse largos periodos de productividad introspectiva y en silencio, y luego aplazar la gratificación lo más posible, permaneciendo fuera de la conversación social sin necesitar validación alguna. El cultivo del autocontrol, la estrategia de resignación de la atención y jugar en un doble escenario entre introspección y visibilidad es una buena forma de trabajar el ego y ayuda mucho a esa confianza creativa que nace de la introspección y del trabajo profundo y del conocimiento profundo del objeto o de la interacción o del servicio que queremos rediseñar. Protopía. Los podcasts de Outliers School.